Ucrania, el gobierno de Volodymyr Zelensky ha intentado despegarse de este atentado terrorista que ustedes bien describían recién, pero lo complejo es que este atentado se da en una serie de otros atentados terroristas que desde hace prácticamente un año se vienen dando en el territorio de la Federación Rusa. Podemos, para enumerar prácticamente algunos de ellos así de memoria, ustedes saben, hace pocas semanas el atentado terrorista contra el periodista Tatarsky, que recibió una bomba que tenía forma de homenaje periodístico y que en la ciudad de San Petersburgo fue asesinado. El atentado terrorista contra el puente de Crimea, que une Crimea con el resto del territorio de la Federación Rusa. El atentado de la hija del escritor Alexander Dugin, también en las inmediaciones de Moscú. La semana pasada, un tren que descarriló por un sabotaje y que se incendió. Las explosiones submarinas del gasoducto Nord Stream 2, de las cuales a través de las revelaciones del periodismo estadounidense, propiamente así pasó, bueno, nos enteramos de que fue una acción del propio gobierno de los Estados Unidos, evidentemente en conjunción con el gobierno ucraniano. Bueno, ese contexto de atentados terroristas hacen que, lógicamente, todas las miradas busquen en el gobierno de Kiev responsables sobre esta acción que, si bien no se dio en un momento en que el presidente estaba en horario de funciones laborales y el Kremlin no es donde el presidente, vamos a decir, reside, sino donde trabaja. La residencia presidencial está en las afueras de Moscú y en esas altas horas de la madrugada el presidente no estaba ahí. Ahora, sin embargo, esto es una demostración fuerte de la vulnerabilidad que puede llegar a tener la propia figura del presidente de la Federación Rusa, y en esto nos queda simplemente ver por delante de cuáles pueden llegar a ser las conclusiones de los servicios de inteligencia rusos para tomar acciones a partir de eso. Bien, Sebastián, mencionaste a Estados Unidos recién a lo largo de esta respuesta, pero ¿hay indicios concretos de que pueda estar implicado Estados Unidos, por lo menos en este último, en lo que fue el intento de magnicidio? Ya sea Estados Unidos o cualquiera otra de las potencias occidentales que vienen financiando armamentística y económicamente a Ucrania para poder continuar con el conflicto. A mí me daría más la sensación de que este atentado terrorista, por la visibilidad, pero al mismo tiempo por el fracaso de hacer daño diferente a todos los otros, que sí hicieron un daño muy grande, y que este es el único del cual Ucrania, el gobierno ucraniano de Volodymyr Zelensky, ha intentado desprenderse e hizo que el presidente ucraniano rápidamente saliera de su país y todavía no ha regresado. ¿Sí? Eso es interesante tenerlo en cuenta. Ahora, los servicios de inteligencia de los Estados Unidos y el Reino Unido operan, ¿sí?, en todo el territorio de conflicto, y cuando vemos que no fue un misil, sino que fueron drones, podríamos llegar a pensar de que en realidad la trayectoria de vuelo de este objeto controlado a distancia no fue tan larga y que por consecuencia podemos pensar que dentro del territorio de la Federación Rusa hay servicios de inteligencia que podrían llegar a provocar este tipo de atentados que no necesariamente respondan a las órdenes de Volodymyr Zelensky. Hemos visto otras acciones en Siria y en otras latitudes donde específicamente, por ejemplo, el servicio de inteligencia británico, el MI6, se ha encargado de generar acciones vinculadas a acciones terroristas que intentan después, vamos a decir, culpar o que las miradas de la investigación se posen sobre otros objetivos políticos. Así que desde mi perspectiva, si buscamos responsables de esto, me parece que podemos encontrarlos más probablemente en Washington y en Londres que en Kiev. Bien, también teniendo en cuenta el conflicto particular que tiene Rusia con Ucrania en territorio ucraniano y que, bueno, que por estos indicios que nos estás contando podría también llevar a la Federación Rusa. ¿En qué momento, en qué situación está ahora el conflicto en donde cae este ataque al Kremlin?
Bueno, hay, como ustedes saben, combates todavía de trincheras. Sin duda, en el último mes y medio, la ciudad de Bakhmut ha sido como el epicentro de este bastión que los dos, vamos a decir, países en conflicto se han intentado arrebatar militarmente uno a otro, y que algunos podrían considerar de que está sufriendo un cierto estancamiento en el sentido de que las fronteras no se han movido tanto en los últimos meses. Hay que decir, sí, que se esperaba una supuesta contraofensiva primaveral, que en esa parte del mundo están viviendo esa estación del año, una especie de contraofensiva primaveral de Ucrania que no pasó, o salvo de que estos atentados terroristas estuvieran vinculados con esa supuesta estrategia de contraofensiva. Lo cierto es que estamos viendo como cierta cautela por parte de las acciones militares en esta operación de la Federación Rusa en territorio ya no de Ucrania, por lo menos desde mi perspectiva, ya no de Ucrania, sino en lo que fueron las repúblicas de Lugansk, Donetsk, Jersón y Zaporizhia, y que ahora también han intentado, vamos a decir, ejercer atentados terroristas contra los gobernantes de Crimea, que es otra de, digamos, de esos oblasts que antiguamente eran parte de Ucrania y ahora, a partir de referéndums, han pasado a ser parte de la Federación Rusa. Perfecto, Sebastián. Algo que queda claro es que Ucrania piensa continuar con el conflicto, mientras Rusia también hace las veces de estar recibiendo toda esta cadena de atentados, ¿cierto? Que nos estabas comentando más temprano, que se pueden hilvanar, se pueden ir relacionando inclusive. Pero retomando la cuestión de este intento de magnicidio, ¿qué tanta posibilidad hay real de que un atentado de estas características efectivamente se pueda concretar? Rusia tiene defensas de alta tecnología y, bueno, las vimos funcionar durante este atentado. Pero Ucrania o quien sea que haya planificado este ataque, ¿qué tanto de real hay en la posibilidad de efectivamente asesinar a Vladimir Putin? ¿O la idea es básicamente enviar un mensaje? ¿Qué opinión tenés sobre esto? Es difícil saberlo, me parece buena la pregunta, pero entra dentro del campo de las perspectivas casi individuales, ¿no? En la visión de lo que está pasando. Daría la sensación, en un primer término, que el conflicto militar no justifica los ataques terroristas, porque igualmente el ejército de la Federación Rusa hubiera podido ponerse como objetivo la propia vida de Zelensky y, sin embargo, nunca lo hicieron. A mí en Donetsk, como corresponsal, me tocó ver cómo el ejército ucraniano había bombardeado las oficinas del presidente de la República Popular de Donetsk con misiles, y que aquí, vamos a decir, en nuestro continente, prácticamente eso no fue noticia. Entonces, hay dos maneras de ejercer ataques terroristas. Uno es con armamento militar y otro con sabotajes a la infraestructura, que en este caso han intentado, vamos a por lo menos, escenificar un intento de magnicidio. Lo cierto es que la Federación Rusa hasta ahora no ha tomado una postura definida sobre esta situación, pero daría la sensación de que el gobierno ucraniano por sí solo no está en condiciones de planificar este tipo de atentados, sobre todo porque la contraofensiva sería contra el propio presidente Zelensky. La percepción como analista que yo tengo es que Zelensky, como un actor de cuarta que fue y que no tiene realmente ninguna visión, ni siquiera como de estadista, ha cumplido ya su tiempo útil para el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, cualquier cosa que le pase a Zelensky desde este momento, Occidente le va a echar la culpa al gobierno de la Federación Rusa. Entonces, esto puede ser también un armado para generar una corriente de opinión a partir de cosas que pueden llegar a pasar en un futuro cercano. Bien, es interesante esto y también teniendo en cuenta que en los últimos días China estuvo acercándose un poco a este conflicto, generando lazos para vehiculizar, si se quiere, un tratado de paz. Pero con este tipo de ataques, ¿qué situación queda en sí la relación entre las potencias y China? Lo que queda claro es que el gobierno de Zelensky, o sea, siempre vulneró los acuerdos de Minsk,
siempre vulneraron incluso algunas treguas que se habían intentado, y que lo que ellos intentan es terminar de entrar oficialmente en la OTAN, aunque ya de facto lo son, y que la propia existencia de Zelensky es una manera de justificar la guerra. Tenemos siempre que remontarnos un poquito hacia atrás y recordar que tanto el gobierno de Zelensky como el de su anterior predecesor Poroshenko fueron parte de un golpe blando, como se dice en estos tiempos, que promovió el gobierno de los Estados Unidos en Kiev, y que entonces estos presidentes que estamos viendo, en el caso de Zelensky, el más extremo, venido de la ficción, que ni siquiera tenía vinculaciones con la política, en donde parece perderse esa línea de cuál es la realidad y cuál es la ficción, termina esto también siendo parte de la escenificación de lo que está pasando, porque los medios corporativos realmente no tienen una vinculación con lo que realmente está pasando a nivel militar, al punto de que intentan generar un imaginario de que Rusia se está quedando sin armas, que Rusia no tiene soldados, de que Rusia está de alguna manera perdiendo la guerra. Hoy podíamos ver las declaraciones del propio Kennedy, uno de los, vamos a decir, sobrevivientes de la familia Kennedy, que dicen, bueno, todo lo que se está diciendo en los medios corporativos es falso. Rusia es quien evidentemente está ganando las acciones en el terreno y en el campo de batalla, y las pasadas filtraciones del Pentágono muestran de que, primero, que hay gente dentro del Pentágono que no está de acuerdo con esta aventura militar del gobierno demócrata, y que muestran de que lo que se piensa desde el gobierno de los Estados Unidos es totalmente antagónico de lo que el presidente Biden dice. Entonces, evidentemente, aquí tenemos que pensarlo como una estructura en donde es interesante de la manera que lo planteás. Lógicamente, el gobierno de la República Popular China empieza cada vez a jugar un rol más protagónico, porque en definitiva lo que se trata es de cortar todas esas rutas de acceso a través de los cuales el comercio y la industria china en cuestión de tiempo ha ido sobreponiéndose a la productividad que supo tener Estados Unidos en otros momentos.